Mi madrastra con derecho se mudó a mi casa con su hijo y luego se sorprendió cuando saqué todas sus cosas sin preguntarle. Mi madrastra me escribió tarde una noche diciendo que ella y mi papá estaban teniendo problemas. Por eso quería saber si no era mucha molestia, si podía quedarse en mi casa por un tiempo. Tengo 31 años, vivo sola y sinceramente es una molestia porque nunca fuimos cercanas. Se casó con mi papá hace unos 6 años y siempre nos hemos mantenido cordiales, pero nunca nos hicimos amigas. Para ponerlo en perspectiva, es raro que me lo pidiera. Si mañana no tuviera dónde quedarme, hay personas a las que no les pediría un lugar porque no tenemos ese tipo de confianza. Bueno, esa es nuestra relación con mi madrastra. Tampoco quería que mi padre viera esto como una situación en donde yo me pusiera de su parte por recibirla. Le respondí bastante rápido, diciéndole que lo que estuviera pasando entre ella y mi papá era asunto de ellos y que yo no me iba a involucrar. Le dije que esperaba de corazón que lo resolvieran. Todo quedó en silencio por un día o dos después de eso, pero las negativas para las personas con derecho no funcionan de la misma manera que con el resto de la humanidad. Estas personas suelen tener los circuitos del cerebro tan alterados que en lugar de escuchar uno, escuchan un adelante, ven a mi casa, las puertas de mi hogar están abiertas para que te quedes todo lo que quieras. Son como moscas atraídas por el excremento, en donde la materia fecal no es mi casa, porque no se ve tan fea. Pero es la representación de la idea de que ella no se puede despegar de las cosas sobre las que cree que tiene derecho. Luego llegué a casa tras hacer unas compras por la tarde. Venía cargando las bolsas del supermercado y noté algo raro de inmediato. Las cortinas de mi sala estaban abiertas. Recordaba específicamente haberlas cerrado esa mañana porque el sol entra por esa ventana y calienta toda la habitación. Ahora estaba caliente la habitación. Pero no por el sol, sino porque el propio Lucifer se había mudado con todo y cuernos y cola. Abrí la puerta principal y ahí estaba ella acostada en mi sofá, comiendo comida para llevar y viendo mi TV como si fuera su dueña. De hecho, tenía sus pies apestosos levantados. Supongo, no los olí. Víctor, su hijo de su matrimonio anterior, estaba en mi cocina hurgando en mi refrigerador y sirviéndose lo que quisiera. Todas cosas caras, porque nadie toma las cosas baratas sin tu permiso. Esas cosas que solo tienes porque te las han regalado en la canasta navideña y las estás guardando para una ocasión especial. Le pregunté qué diantres estaba haciendo en mi casa, porque para demonios estaba mi madrastra. Ella ni siquiera dejó de ver por un segundo la TV, no apartó la vista, seguía comiendo mientras me explicaba, entre comillas, que ya me había informado que necesitaba un lugar donde quedarse. Toda la situación ya me estaba poniendo de los nervios, pero el tono que usó de ¿eres tonta o qué? Fue lo que más me irritó. Hizo una pausa porque pasaba algo importante en la tele y luego añadió que aunque me había negado, ella era mi madre y Víctor, mi hermano, por lo que solo habían escrito para informarme, no era una pregunta. Tuve que corregir varias cosas desde que no estábamos emparentados hasta la parte en la que si puedo negarme y si tiene que preguntar, a menos que sea para preguntar si mi madrastra era estúpida, porque eso se respondía solo. Allí fue cuando mencionó que mientras ellos vivieran allí, yo debía moderar mi tono. No sabía cuánto tiempo tendrían que quedarse, por lo que era mejor comenzar a llevarnos bien. Pregunté cómo habían entrado y Víctor levantó una llave con una sonrisa engreída. Dijeron que la habían tomado de mi papá. Por lo menos no habían dicho que él se las había dado. Esa llave se suponía que era para cuando tuviera una emergencia en mi casa y mi papá debiera entrar, no para que ella la robara y pudiera ponerse cómoda. Cuando ya tenía la información necesaria, les dije a ambos que se largaran ahora mismo de mi propiedad. Ella me hizo un gesto con la mano para que me marchara y seguía sin mirarme. Luego dijo que no iba a ir a ningún lado, que ya estaba instalada. Luego señaló hacia mi habitación de invitados. Caminé para allá y efectivamente sus maletas estaban deshechas. Su ropa colgada en el closet, sus artículos de aseo esparcidos por todo el tocador del baño. Víctor incluso había empezado a montar su cosa de videojuegos en la esquina del cuarto. No sé cómo se llama y tampoco me molesté en averiguar porque no iba a estar mucho tiempo allí. Volví a la sala y les dije que tenían una hora para empacar sus cosas e irse. Ella se rió y me preguntó qué iba a hacer. Pensaba que no iba a echar a mi propia madrastra de mi casa, pero no fue un buen momento para ella de estar equivocada.
Como me deseó buena suerte explicándole eso a mi padre, lo llamé en ese preciso momento, contestó confundido de por qué lo estaba llamando. Le pregunté si sabía dónde estaba su esposa. Dijo que habían tenido una discusión hace unos días nada grave y que suponía que ella estaba en casa. Él no estaba allí, pero suponía que su esposa no podía haberse ido muy lejos. Le conté que estaba incubando mi sofá mientras fagocitaba una caja de comida china después de entrar a mi casa sin mi permiso con la llave que le había robado. Sonó genuinamente sorprendido y quería hablar con ella. Por eso me pidió que le diera mi teléfono. Dudaba de hacerlo porque no quería que esta masa amorfa tocara mis cosas, pero ella no iba a responder si mi padre la llamaba a su móvil. Se negó a tomar el teléfono. Solo gritó desde el otro lado de la sala que había terminado de hablar con él y que podía venir a disculparse cuando estuviera listo. Mi papá me preguntó qué quería que hiciera. En ese momento tenía muchas ganas de rociarla con gas pimienta hasta que estuviera al menos 5 casas de la mía, pero no tenía ninguno en las inmediaciones. Después de colgar, se lo dije de nuevo. ¿Te vas ahora o te hago ir? Víctor se puso de pie y se me plantó justo en la cara. Me dijo que su madre estaba descansando luego de tener unos días difíciles y que yo dejara de ser una cretina con ella. ¡Qué tiernos! Pensaban que estaba siendo una cretina por querer que se fueran de mi casa. No sabían nada. No me eché para atrás. Le dije que volviera a sentar su trasero antes de que esto empeorara. Vaciló, pero luego volvió a sentarse en su lugar. Es un poco más alto que yo, pero tomó la mejor decisión porque ya no estaba de humor. Solo se quedó ahí tratando de intimidarme con la mirada hasta que yo lo veía directo a los ojos y él miraba para otro lado. Entonces ella empezó a llorar. Lo juro, todas las personas con derecho que me he topado alguna vez siempre recurren al llanto. Lo deben conocer muy bien. Es ese llanto falso del universo está contra mí, donde hay ruido, pero no lágrimas y en donde parece que está a punto de ahogarse. Allí soltó que yo era igual que mi padre, fría y desalmada, y que debería haber salido como ella. Dios no. Por Dios, no. Todo menos eso. De nuevo. Piensa que es mi madre, pero en ese momento quería que fuera mi víctima de asesinato porque no se iba. Como le señalé nuevamente que no era mi madre, eso pareció hacerla llorar más fuerte. No podía más con ese llanto falso. Me fui a la habitación de invitados y comencé a rellenar sus maletas como si fuera un pavo con el que estaba enemistado. Todo iba sin ningún orden específico. Luego la cerré sentándome encima y lo que quedó sin lugar fue a parar a mi jardín delantero junto con las maletas con un lanzamiento digno de al menos una medalla de bronce. Víctor empezó a grabar con su teléfono diciendo que estaba documentando un desalojo ilegal. Le dije que dejara ese teléfono o lo ilegal sería la revisión de cavidades para encontrarle el teléfono. Ella gritaba que me iba a arrepentir y que el karma era real y todas esas tonterías. Les tomó más de 1 hora recoger las cosas del jardín y acomodarlas en las maletas mejor de lo que lo había hecho. El sistema de juegos no quise arrojarlo tan bien, pero Víctor se apresuró a empacarlo él mismo por temor a que volara más lejos. Yo solo me quedé ahí viéndolos empacar. Cuando terminaron, me dijo que mi padre se enteraría de esto y que no fuera a llorarle cuando necesitara algo. Cuando logré dejar mi casa a su estado anterior, sin personas con derecho dentro y sin toda la sociedad que dejaron atrás, llamé a mi padre. Se disculpó como 10 veces. Le dije que no era su culpa, pero que necesitaba ocuparse de su criatura. Luego, su hija de su primer matrimonio, Pamela, me envió varios mensajes larguísimos para decirme lo que me haría por haber tratado a su madre de esta manera. Le dije que llamara a derechos de animales y que si no quería que fuera maltratada, mejor que le abriera las puertas de su hogar. Luego la bloqueé. Ya tenía suficiente de personas con derecho por un día. No sé a dónde fueron a pasar la noche, pero a la mañana siguiente llamé a un cerrajero e hice cambiar las cerraduras. También instalar uno de esos timbres con cámaras. Nunca puedes estar suficientemente protegida. Cuando recibes un ataque de personas con derecho, puedes esperar una segunda oleada. Mi papá llamó más tarde esa tarde y dijo que ella había regresado a casa absolutamente furiosa. Estaba diciéndole que yo había atacado a Víctor, a pesar de que nunca tuve que guardarle su teléfono y que había tirado sus pertenencias a la calle. Eso técnicamente era una mentira,
porque el césped embarrado de mi jardín no era la calle. Mi padre la cayó, así que ahora vuelve a estar enojado con él. Creo que se había olvidado de por qué había peleado antes, pero ahora tiene la excusa de que mi padre se puso de mi lado por esta situación. Pero es el lado correcto de la historia, porque no entras a la casa de una persona que te dijo claramente que no te puedes quedar. Su segundo error fue actuar como lo hizo cuando llegué. Víctor no fue mejor. Es un hombre adulto de veintitantos y todavía se esconde bajo la falda de su madre. Ponerse en mi cara así fue estúpido y muy riesgoso. No soy una persona violenta, pero si hubiera seguido provocándome, tendría que haber recibido la ayuda de 3 cirujanos para extirparse. Mi papá me llamó al día siguiente y hablamos un rato, pero con las cosas más tranquilas. Se notaba realmente sacudido por todo. Dijo que no tenía idea de que ella fuera capaz de algo así. Le dije que necesitaba prestar más atención porque este tipo de comportamiento no sale de la nada. Prometió que lo haría. Le pregunté por qué había sido su discusión y mencionó algo pequeño que no tiene importancia y que se escaló. Ella quería hacer una compra grande y él dijo que deberían esperar y ahorrar. Ella explotó y lo acusó de ser controlador con el dinero. Él le dijo que era ridículo y ella estaba hecha una furia. No hablaron por un par de días hasta que apareció en mi casa. Edición. Sí, puede que estuviera muy enojada con mi madrastra en la publicación, pero puedes culparme por eso. No había tenido un día bueno por motivos que no tienen que ver con ella y llegar a casa y encontrarme la situación no ayudó. Además, lo hizo peor, actuando como si la casa ya le perteneciera. Nunca ha mostrado esta faceta conmigo, pero tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo juntas. Las pocas interacciones que hemos tenido han sido con otras personas presentes y al menos allí ella se ha comportado normal. Sin público parece no tener inhibiciones. Y en cuanto a llamar a la policía, ya he tenido mala experiencia. Una vez tuve que llamarlos y tardaron 2 horas. No iba a esperar todo ese tiempo con ellos dentro de la casa. Preferí tomar el asunto en mis propias manos. No deben haber estado ni 30 minutos desde que llegué hasta que les mostré la puerta de salida. Al final, mi objetivo era sacarlos de allí. Tuve un poco de miedo de que regresaran por la noche, ya que no iba a encontrar a un ferrajero a esa hora, pero simplemente puse una silla en la puerta y me aseguré de que no pudieran abrirla ni con la llave. Actualización 1. Algunas personas en los comentarios preguntaron por qué no la dejé quedarse unos días, que eso hubiera sido mejor que volverme violenta con ellos. Porque no hubieran sido unos días. Se habría convertido en una semana, luego 2 semanas, luego un mes. ¿Acaso crees que las personas que llegan sin invitación se marchan por sí solas? Ella ya había desempacado todo y se había instalado. No tenía intención de irse pronto y yo me habría quedado con ella y con Víctor viviendo en mi casa indefinidamente. Mi padre no les hubiera pedido perdón y eso era lo que mi madrastra estaba buscando. Y no lo culpó. No había nada por lo que pedir perdón. Ella quería gastar en algo que no era necesario y mi padre le dijo que no podía permitírselo en este momento. El timbre con cámara ya ha sido útil. Me da seguridad que ellos no están haciendo nada porque no he recibido alertas. Esa es una seguridad que no tiene precio, a menos que cuentes lo que me ha salido la cámara y la instalación. Pero si eso mantiene alejadas a estas personas, como si fuera un hechizo mágico, podría haber pagado 2 o 3 veces más su precio. Mi abuela, por parte de mi papá, me llamó después de enterarse de lo que pasó. Parece que es de las personas a las que no les agrada mucho mi madrastra. Estaba completamente de mi lado. De hecho, preguntó si había sobrado algo de comida china, pero ya la había arrojado a la basura luego de que se fueran involuntariamente. No he sabido de ella ni de Víctor desde que se fueron. Mi papá dice que ella ha estado quejándose y parece haberse olvidado de que estaba enojada con él. Aún así, estoy tranquila. No hay otras copias de llave que ella pueda tomar. Actualización 2. Un par de días después de mi anterior actualización, mi papá llamó con novedades. Dijo que en casa con ella las cosas estaban intensas. Volvieron a discutir por no sé qué cosa y casi no hablaban. Al menos esta vez no era por mí. Luego mencionó que había estado revisando los estados de cuenta del banco porque había recibido una alerta. Resulta que ella había estado planeando dejarlo desde hacía meses.
Encontró transferencias de su cuenta conjunta hacia una cuenta separada cuya existencia él desconocía. Cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. 300 por aquí, 400 pesos por allá. Nada lo bastante grande como para activar alertas, pero en 6 meses sumó casi 1,000 pesos. Solo se dio cuenta porque después de su pelea ella se descuidó e hizo un retiro más grande que resaltó. Mi papá me mostró los estados de cuenta, página tras página de transferencias desde hace medio año. Ella había estado moviendo dinero de forma sistemática mientras actuaba como si todo estuviera bien. Todo el tiempo estaba planeando su salida. Cuando fue a preguntarle qué eran esas transferencias, ella dijo que era para emergencias y que se lo merecía por aguantarlo. Fue cuando mi papá le dijo que se había hartado, que quería una separación y que iba a mencionarlo del dinero al abogado. Ella perdió el control por completo y empezó a gritarle. Lo llamó un controlador y una mala figura para mí. Siguió con eso de que si yo hubiera estado más apegada a ella, ahora estaría defendiéndola en lugar de llenarle la cabeza a mi padre para que la dejara. En ningún momento le pedí que la dejara. Solo quería que controlara un poco mejor a su pequeño monstruo. Come comida china. Mi papá me llamó con más noticias que en este punto serían positivas. Ella se mudó, empacó un montón de sus cosas y se fue a quedarse con Pamela. Ella vive lejos, así que no era su primera opción. Creo haberla visto solo un par de veces y ni siquiera sabía dónde vivía. Aún así, no se fue sin hacer un escándalo por la situación, llorando y diciendo que él la estaba abandonando. Parece que se le olvida que ella quería abandonarlo a él primero, solo que como ella no pudo hacerlo y fue descubierta, esto le molesta. Incluso cambió las cerraduras de su casa. Tiene miedo de que regrese para robarle, o Dios, no lo permita, sentarse a comer comida china en su sofá. Mi abuela llamó de nuevo unos días después. Aparentemente, mi madrastra había intentado visitarla para quejarse tanto de mi papá como de mí. No sé por qué piensa que mi abuela estará de su lado si no la puede ver. Lo cual fue aprovechado por mi abuela para decirle en la cara que se alegra de que ya no sea parte de la familia. Mi madrastra se fue hecha una furia llamando nombres a mi abuela, una abuela que la despedía con el dedo del medio. Creo que de allí saqué mi mal genio, del cual estoy agradecida. Avanzando hasta hace unos días, mi papá llamó con la actualización más grande hasta ahora, presentó la solicitud de separación que es previa al divorcio. Necesitan vivir separados para que cuente y como es su casa, ella es la que tiene que irse oficialmente. No sé qué le corresponderá en el divorcio, porque ella no trabajó durante casi todo el matrimonio. Ahora es trabajo de los abogados encontrar alguna manera de no tener que pagar una manutención conyugal, ya que estamos seguros de que ella la pedirá. Mi tío, el hermano de mi papá, se puso en contacto ayer. Dijo que mi madrastra le había pedido dinero. No sé por qué piensa que alguien de la familia la quiere. Nunca nos hemos quejado de ella entre nosotros, pero todos parecemos coincidir en que no nos agrada demasiado. Le dijo a mi tío que mi papá la había dejado sin nada y que no podía encontrar un lugar para ella en la ciudad. Mi tío le sugirió buscar un trabajo porque eso siempre funciona para esas cosas. No lo tomó bien. Lo que más me impacta de todo esto es cómo se hace la víctima con todo el mundo. Y eso que solo las personas de nuestra familia que no la toleran. Debe estar hablando con todo el mundo, quejándose de nosotros, especialmente de mí. Pero no nos enteramos. Alguien preguntó si intentó volver a mi casa. No, ella sabe que las cerraduras están cambiadas y que ahora tengo cámaras. Lo supo luego de que regresó con mi padre. No es tan tonta como para intentar eso de nuevo. O quizás sí, pero es tan tonta que no se le ocurrió hacerlo de nuevo. Una vez presentados los papeles de separación, es necesario esperar 60 días y luego se presenta el divorcio. Mi papá tiene las esperanzas de que al intentar robarle dinero, eso pueda ser motivo para un divorcio con causa. Si eso es posible y el juez lo acepta, no habrá pago de manutención conyugal. Crucen los dedos por nosotros porque amaría que ella se vaya sin un centavo del matrimonio. Pueden llamarme mezquina todo lo que quieran, pero me encanta hacerlo. Cuando has conocido personas como mi madrastra, que por desgracia hay muchas, como los que la defienden en los comentarios, te alegra que reciban su merecido. Lo siento por los que se quejan de que debería haber sido mejor con ella. Eso no iba ni va a suceder.
Lo más gracioso es que hasta sus amigos han sido de apoyo. Varios también parecen no estar felices con ella y no hemos visto monos voladores diciéndonos cosas. Los únicos que la han defendido son algunos comentaristas aquí que ven todo normal y lógico su comportamiento. No sé en qué lugar del mundo está bien mudarse a la casa de otra persona con la que apenas tienes trato, pero no quiero saberlo ni vivir allí. Prefiero los lugares donde se pueda echar a las personas de tu propio lugar, lo que me recuerda contar algo que ya se me estaba olvidando escribir. Recibí la visita de 2 policías para hacerme preguntas. Ella me denunció por arruinar sus pertenencias cuando arrojé todo al césped. Le conté lo que sucedía, que yo no le había dado permiso para mudarse. Tenía los mensajes y mi padre confirmó mi versión, quedando la denuncia en absolutamente nada porque estaba en mi derecho de sacar sus cosas. Edición. Nunca volveré a comer comida china luego de este incidente. Me gustaba, pero mi madrastra me lo ha quitado para siempre. Actualización 3. Esta es muy probablemente mi última actualización si tenemos suerte. Mi padre ha finalizado el divorcio y como les adelanté anteriormente, ocultar bienes es una falta lo suficientemente grave como para que el juez decida anular cualquier derecho de ella sobre el dinero. Estaba claro que iba a solicitar manutención conyugal. También aclaro que no es manutención infantil, como algunas personas comentaron, diciendo que mi historia no tiene sentido porque mi papá no debería tener que pagar por ningún hijo. Son cosas diferentes que no voy a explicar aquí. Si tienes tiempo para llorar en los comentarios como madrastra con derecho, tienes tiempo para buscarlo por ti mismo y quitártelo tonto. Lo siento, pero hay personas que solo saben comentar con agravios e insultos. El resumen del divorcio es que mi papá se quedó con la casa, que era de él desde un principio, no tuvo que pagar una compensación económica y mi madrastra se fue con lo que trajo. Que ya no es mi madrastra, pero nunca le di un nombre para no encariñarme. Esa fue la parte del divorcio. Que fue fea porque ella lloraba y le pedía a mi papá que recapacitara y le dejara llevarse algo de dinero del matrimonio para luego insultarlo porque era un bueno para nada que debía estar agradecido porque nunca lo engañó. Luego está la parte donde ella intentó regresar a la casa como 3 semanas después de la separación formal, que tras intentar usar su llave se dio cuenta de que la cerradura estaba cambiada. Mi papá tiene cámaras y se puede ver y escuchar a mi madrastra llorando porque la dejaron afuera de la casa y luego insultando a mi papá por hacerle esto. Según su excusa, había vuelto para recoger algunas cosas que le quedaron, lo cual no es cierto. Primero, porque no han quedado cosas importantes en la casa. Lo segundo es que ella cargaba unas maletas pequeñas que parecían llenas, como si tuviera la intención de quedarse. Solo le faltaba tener unas cajas de comida china para que todo gritara culpable. Pateó la puerta, al menos sin romperla, y luego se fue de nuevo con sus maletas. Ella jura que estaban vacías y que solo las trajo para cargar sus cosas, pero no ha podido explicar qué cosas vino a recoger, ni porque se ve en las imágenes como si estuvieran pesadas. Para agregar más a este evento, un vecino vio a Víctor 2 veces por el vecindario cuando no tiene ningún asunto aquí. No tiene amigos aquí y no hay razón para que esté caminando por un vecindario residencial sin tiendas. No hay videos de él en la casa, así que fue raro. Pero como luego de eso no sucedió nada, creemos que nunca se animó a hacer lo que planeaba. Suponemos que quería entrar a la casa de mi papá de alguna forma, pero las cámaras o mi vecino lo desalentaron. Lo último y quizá lo más jugoso y excitante, ya entenderán por qué lo he dejado para el final. Mi papá recibió unos mensajes de Pamela, la hija de mi madrastra. Quería que mi papá le permitiera a su madre quedarse en su casa hasta que ella pudiera encontrar un sitio. Mi padre no quería y no podía debido al proceso legal del divorcio, que requería que vivieran separados. Esto sucedió durante el divorcio. Pamela no la quería allí porque un compañero del trabajo fue a la casa a dejar algunos papeles, ya que sabiendo que estaría la madre, podría aceptarlos. Pero la madre comenzó a coquetear con él y no lo dejaba salir. Se ponía en medio y le bloqueaba el paso. Tuvo que empujarla para salir y fue directo a denunciarla. No temía por su integridad física, pero no quería aún. Él dijo. Ella dijo también hizo una denuncia a Recursos Humanos en caso de que eso llegara a su trabajo. Por eso Pamela estaba muy enojada con su madre y la quería fuera de la casa. Tampoco quería a su hermano, que estaba viviendo allí y jugando videojuegos todo el tiempo. Después del divorcio que se completó hace un mes y medio,
Dejamos de recibir actualizaciones de mi madrastra y eso fue todo. Me encantaría que se mantuviera así porque aunque no le tengo miedo, tampoco es que quiera lidiar con una persona como esa todo el tiempo. Desgastante.